Pues buenos días. Ya quedé que le doy una sorpresa. José, le voy a dar un título de esa platilla va a hacerte como quitarte. Y este papel que se llama El Polopio de Dios. Sí, ya sé que tú estás muy fuerte para hacer energía, pero no lo eres. Y te voy a explicar por qué no es. También te voy a explicar qué significa necesidades. Vamos por partes. Diego, vamos a ver el otro punto de vista humano, porque de una u otra manera todos es soñado o estamos soñando con todo. Y el obvio es un sentimiento que muestra una respuesta emocional de la virtud, del yo, de la aversión hacia alguien o hacia algo, y que provoque ese deseo de matar o de agredir o de eliminar aquello que es objeto de lo digo como digo, chao, saque los fondos. Sí, porque yo odio pensar y odio trabajar. No los tolero, no los soporto, no los tolero. Me causa preocupación, pero no quiero hablar ningún pasado, de ningún preso, de ningún barbacollero, de ningún documento de la misa. No quiero hablar nada más de ese tipo de comida. Hay gente que odia el brócoli, hay gente que odia la montaña rusa, también los pequeños odios. Y se resuelven muy fácil. Yo ni siquiera me acerco a donde venden barbacoa o pescado. Y el que odia el brócoli, pues con que no lo coma. Y el que odia la montaña rusa, pues con que no se suba. Asunto arreglado. Entonces, más bien no es un odio, es como una aversión, ¿no? Pero luego están los odios malos. La mujer que odia a su cuñada y la cuñada que la odia a ella. El que odia a su jefe, el que odia a su vecino, el que odia a su padre, el que odia a los políticos, aunque ellos sí se lo merecen porque la mayoría son mentirosos, ladrones y corruptos. Y en esta categoría me falta el peor de todos, el que odia a las Chivas Rayadas del Guadalajara. En el siguiente nivel están los que odian a otros sin razón, por cuestiones ideológicas, por cuestiones religiosas, por cuestiones raciales, por cuestiones económicas. Odian a los ricos, odian a los negros, odian a los gringos, odian a los cristianos. Los árabes odian a los judíos y los judíos odian a los árabes. Los ingleses odian a los franceses y los franceses odian a los ingleses. Los indios odian a los pakistaníes y los pakistaníes odian a los de la India. Los provincianos odian a los chilangos y los chilangos odian a los provincianos y a ellos mismos. En lo único en que todos estamos de acuerdo es que nadie odia a los jarochos, ¿verdad que no? Claro que no. Ahora, en el extremo superior del odio están los que odian, pero además toman medidas para dañar. Son lo peor. Yo no soy abogado, pero sé que existe, legalmente hablando, algo que se conoce como crimen de odio, que generalmente se refiere a actos criminales motivados precisamente por el odio, como ataques físicos, destrucción de la propiedad, intimidación, agresión verbal y otros.
El ataque a las Torres Gemelas de Nueva York o la agresión de Hamás a la población civil de Israel fueron crímenes de odio contra gente que ni siquiera conocían. En la Biblia también en la Biblia también encontramos personas que odiaron con odio jarocho. Que eso del odio jarocho es un mito, los jarochos no odiamos. Amnón, un hijo de David, violó a su hermana y luego, ¿qué cree? La odió. Absalón, otro hijo de David, odió por eso a su hermano Amnón y luego lo mató. Como diría el Pompín, qué bonita familia, qué bonita familia. Los hijos de Jacob, o sea, los pilares, los fundadores de las 12 tribus de Israel, odiaban a su hermano José. Intentaron matarlo y luego lo vendieron como esclavo y luego engañaron a su papá haciéndole creer que un animal lo había matado. Qué bonita familia. Jefté era un gran guerrero en Israel, pero su madre era una prostituta. Y entonces la esposa de su padre tuvo varios hijos dentro del matrimonio, y cuando esos hijos, esos medios hermanos, crecieron, lo corrieron de la casa porque era hijo de una prostituta. ¿Qué culpa tenía él? Ninguna, pero lo odiaban y lo corrieron. Pero cuando tiempo después unos enemigos llegaron a hacer guerra contra Israel, mandaron a buscar a Jefté para que los ayudara a pelear contra el enemigo, porque Jefté era un guerrero de los buenos. Mire, Jueces 11:7. Pero Jefté les respondió: ¿acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros? ¿Y sabe qué le contestaron? Porque te necesitamos. Te odiamos, pero queremos que sirvas a nuestros intereses. Qué bonita familia. Jesús, el hombre más puro que ha existido, que nunca le causó mal a nadie, también fue odiado por los religiosos de su tiempo, por los que se suponía que conocían la palabra, y lo odiaron sin ningún motivo, a pesar de la manifestación sobrenatural que había en él, y hasta lo mataron por odio. Jesús dijo, Juan 15:24, pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Podríamos decir que, excepto en el nivel inofensivo, el odio humano es lo opuesto al amor. Por eso, los que odian están muy lejos de Dios, porque solo Dios es la fuente del amor, y esa fuente está disponible para todos, aunque no todos beben de ella. Y el estilo de vida y las consecuencias dependen de lo que escoja cada uno. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 12, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Vivir odiando es horrible, en pleito, en amargura. Sufre el que odia, sufre su familia, sufren los que están alrededor y se vive en amargura. ¿Por qué querrías vivir así? Por eso dice la Biblia en Proverbios capítulo 15, versículo 7, es mejor comer verduras con amor que carne de res con odio. Pues claro que sí, más vale
cualquier circunstancia en amor que una circunstancia por muy alta o por muy fufurufa que sea, pero en odio. Antes de conocer a Jesús no teníamos opción para amar o odiar. Antes de conocer no había opción, tenías que odiar. Pablo dice, Tito capítulo 3 versículo 3, en otro tiempo nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Pues todos los que estamos aquí, ¿no? También éramos necios y desobedientes. ¿Éramos, Kimosabi? Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando tú recibes a Cristo, el estilo de vida y las consecuencias deben cambiar por completo. Porque dice la palabra, Tito capítulo 3 versículo 5, Jesús nos lavó quitando nuestros pecados. Ya estás libre atrás, de aquí para atrás ya estás libre. Pero a partir de ahora te dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Así que ahora tenemos la maravillosa oportunidad de vivir amando en lugar de vivir odiando. Aunque el odiado nos haya hecho lo que nos haya hecho. Cuando tú vives amando en lugar de odiando, demuestra que estás viviendo en el canal de Dios. Demuestra que estás viviendo de la mano del Espíritu Santo. A ver, pastor. Si Dios es amor, ¿por qué dijiste que esta plática se llamaba el odio de Dios? ¿Que no es una contradicción? No, bueno, ya, calma, qué agresivos. Apedréenme si quieren. Bueno, no, mejor no. Estaba mi tío Febronio con mi tía Incunda allá en su rancho. Y mi tío le dijo, Febronio, ya va a ser nuestro aniversario de bodas, ¿qué tal si matamos un puerquito? Y mi tío le dice, ¿y el puerco qué culpa tiene? ¿Por qué mejor no matamos a tu hermano que fue el que nos presentó? Así que, momento, la cosa es calmada. Teikirisi, que quiere decir calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros cantantes. Y en otra traducción quiere decir sereno, moreno. Voy para allá. Podría parecer una contradicción que un Dios que es amor también pueda odiar. Podría. Sin embargo, eso es exactamente lo que la Biblia dice. Mira, 1 Juan 4:8. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero también ve lo que dice aquí en Oseas capítulo 9 versículo 15, entre muchos otros. Dice el Señor, hablando de ciertas personas, toda su perversidad empezó en Gilgal. Ahí comencé a odiarlos. Entonces, Dios es amor y Dios odia. El significado del amor bíblico todos lo sabemos. Amar es dar. Es una decisión que incluye lo que dice la Biblia. Todos lo sabemos. 1 Corintios 13 dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Todos lo habíamos leído, ¿no? Lo que no sabemos
es lo que quiere decir, lo que significa cuando la Biblia dice que Dios odia. La palabra bíblica que se usa cuando dice que Dios obra es una palabra hebrea, sane, así como se oye, así se escribe, sane, que significa aborrecer, aversión, detestar, lo contrario, enemigo, enemistad. Cuando esta palabra sane, esta palabra que a veces se traduce como odiar, otra vez se traduce como aborrecer, cuando esta palabra se aplica en forma positiva, significa estar en contra de algo incorrecto. Por ejemplo, el suegro de Moisés, Jetro, le dio un sabio consejo cuando iba a escoger jueces sobre el pueblo. Los suegros generalmente somos muy sabios, damos muy buenos consejos. Nadie dijo amén. Ok, 5 puntos menos para todos. Éxodo 18:21, dice la palabra. Jetro le dijo a Moisés: elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Entonces esto significa que aconsejó a Moisés que seleccionara a hombres que estuvieran en contra del soborno, que fueran enemigos de la corrupción. Es decir, en este caso el odio era una virtud porque se oponía a lo que estaba mal. ¿Estoy claro? Pues este es el mismo caso con Dios. La naturaleza de Dios es el amor, la bondad, la justicia y la santidad. Esa es la naturaleza de Dios. Él siempre da, siempre. Dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dios siempre da y Dios siempre hace lo mejor para los demás. Y odia todo lo que es contrario a esa naturaleza, a su naturaleza. O sea, Dios está en contra de todo lo que no sea bueno, de todo lo que no sea justo y de todo lo que no sea santo. Su naturaleza rechaza eso por completo. Cuando la Biblia habla del odio de Dios, está hablando de manera positiva. El objeto de su odio es lo malo, es el pecado, es la injusticia, es la maldad. Está definitiva y totalmente en contra de ellas. Hay muchos versículos que hablan de lo que Dios odia y siempre se refiere al pecado y a la maldad. Te voy a mostrar algunos ejemplos. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Proverbios 6, 16. Dice la palabra: hay 6 cosas que el Señor odia. ¿Cuántas? Pues no, son 7. Ahí dice: hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, o sea, el orgullo, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que planea el mal, los pies que van rapidito a hacer lo malo, el testigo falso que hace perjurio, que da falso testimonio, que dice mentiras, y el que siembra pleitos, discordia en una familia. Zacarías capítulo 8, versículo 17 dice: no tramen el mal unos contra otros, dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo odio
todas esas cosas, dice el Señor. Isaías capítulo 61, versículo 8. Porque el Señor ama la justicia y odia el robo y el crimen. Proverbios 8:13. Yo odio el orgullo y la altanería, el mal camino y la mentira. Salmo 31:6. Odio a los que veneran ídolos vanos. Y podemos seguir recorriendo un montón de versículos en los que dice la palabra que Dios odia el sacrificio de niños, la perversión sexual, la violencia, la deslealtad, la corrupción y en general todo lo que es malo, todo lo perverso. Es decir, está en contra de todo eso porque se opone a Dios, porque es lo enemigo de Dios, lo opuesto a Dios, y también porque es lo que daña al hombre en su vida terrenal y en la eternidad. Entonces, el odio humano hacia otras personas es intolerable para Dios. Sin embargo, Él espera que odiemos, que estemos en contra, que rechacemos todo lo malo, todo lo que es pecado, todo lo que es injusto, todo lo que Él está en contra. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 13, honrar al Señor es odiar el mal. Salmo 97:10. Ustedes los que aman al Señor, a ver, levanten la mano los que aman al Señor. Ok, ustedes los que aman al Señor, odien el mal. Romanos capítulo 12, versículo 9 dice, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Así que, amigo, viejito, compadre, hermano, primo, medio primo, no hay más que de dos sopas. ¿Odias lo que Dios odia o amas lo que Dios odia? Otra vez. ¿Odias lo que Dios odia? O sea, ¿odias lo malo? ¿O amas lo malo? No hay más que de dos sopas. Pero esa decisión va a traer consecuencias terrenales y eternas. Creo que todos nosotros, y lo hemos predicado y enseñado, creo que muchas veces a lo largo de los años, la historia del malvado rey Acab y su todavía peor y malvavisca esposa Jezabel. Eran corruptos, asesinos, idólatras, y ellos eran los que habían tratado de matar al profeta Elías. Eran abiertamente enemigos de Dios, abiertamente. Sin embargo, Josafat, rey de Judá, que se suponía que eran los que seguían al Señor, había hecho alianza con ellos para ayudarlos a pelear contra un enemigo que venía contra ellos. Cuando Josafat regresó a Judá, el profeta Jehú lo enfrentó, obviamente bajo instrucciones del Señor, para condenar en términos muy fuertes la incongruente, la impía, la absurda alianza del rey de Judá con Acab. Y vean lo que le dijo el profeta. Segunda de Crónicas 19:2. Dice la palabra. El profeta Jehú, hijo de Hanani, fue a visitarlo, a Josafat, que venía de esa alianza, y le dijo, ¿cómo te atreviste a ayudar a los malvados, haciendo alianza con los enemigos del Señor? Dice, por haber hecho eso, la ira del Señor ha caído sobre ti. ¿Sabes? Hablamos del pecado, de robar, de mentir, corrupción, eso, pero
las cosas que Dios odia incluye también a las personas. ¿Por qué? Pues por la razón es simple. El pecado no actúa así volátilmente como una entidad independiente, siempre está actuando a través de un pecador. Y ese pecado no hay manera de separarlo del pecador a menos que el pecador se arrepiente y venga a Cristo, ¿no? Y sea perdonado y lavado. Entonces la Biblia enseña claramente que Dios ama a la gente del mundo, no quiere que ninguno se pierda, no quiere que ninguno vaya a la condenación eterna, es paciente hasta el extremo con todos. Él mismo proveyó la vía del perdón y la salvación a través de Jesús, y también Él mismo suple la oportunidad de una vida nueva y mejor a través del Espíritu Santo. Todo esto lo da de una manera fácil y gratis. Y esto es una prueba de amor, porque Dios quiere lo mejor para su creación, quiere que a todos nos vaya bien. Sin embargo, hay gente que lo rechaza. Y se niegan a arrepentirse o siquiera a reconocer su pecado. Y por voluntad propia, por decisión propia, se constituyen en lo que Dios odia, se constituyen en enemigos de Dios por causa de su pecado, sea cual sea el pecado. No necesitas ser un asesino ni un secuestrador, ni sea cual sea tu pecado, te hace enemigo de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran enemigos de Dios, eran sus enemigos. Gracias a Dios aquí ya no hay enemigos, amén. Nada más 4. Los otros 896 sí son enemigos. O aquí ya no hay enemigos, ¿verdad? Ok. Pero los que no se arrepienten y siguen en el campo enemigo, siguen siendo enemigos, van a ser juzgados, porque Dios a fuerza debe juzgar el pecado, y eso va a significar juzgar al pecador no arrepentido. Son esos que por su tontería, por su necedad, persisten en estar alejados de Dios y por lo tanto persisten en su pecado e ignoran por completo la gracia de Dios. Cada uno debe tomar libremente la decisión de odiar lo que Dios odia o no. Y dependiendo de esa decisión, será el destino de cada quien. Para unos será ver la máxima expresión del amor de Dios, y para otros será ver la máxima expresión del juicio de Dios, tanto en esta vida como en la eternidad. No hay comparación posible entre estos dos estilos de vida y destinos. Solo un tonto escoge vivir separado de Dios, amando lo que Dios odia, siendo su enemigo y sufriendo las consecuencias. Pero de que los hay, los hay. Te voy a dar 3 consejos. ¿Quieres? Nada más 3, los otros 997 no quieren, entonces no voy a dar ningún consejo. Los 3 que sí los quieren oír me buscan en mi oficina y con mucho gusto se los doy ahí y los invito a comer también. 3 nada más, los 3 nada más que dijeron que sí. ¿Quieres oír los 3 consejos? Sí. Ok, ahí te van. Primer consejo: arrepiéntete y deja de odiar a cualquier otra persona. No importa lo que te haya hecho. El odio pecaminoso es un círculo vicioso. Mira, me salió el verso sin mayor esfuerzo. El odio pecaminoso es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque genera más odio, porque quita la paz
y porque produce amargura. La Biblia nos muestra que la única manera de terminar con el odio es el amor. Y amar lleva a perdonar. Y entonces así se cierra el ciclo de odio. Además, dentro de este consejo te voy a decir un secreto muy importante que te tiene que calar hasta lo más hondo de tu corazón. Es absolutamente imposible que odies a alguien y al mismo tiempo ames a Dios. Absolutamente imposible. Dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si va pasando la alabanza. Dice, si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Liar, liar. Porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, pues mucho menos va a amar a Dios, a quien no puede ver. ¿Cuántos secretos dijimos que íbamos a ver? ¿Cuántos van? Ok, segundo secreto. No sé si no me oyeron los de la alabanza o no están, o ya se fueron a los tacos, o nada más está George. Ok, segundo secreto. Arrepiéntete y deja de amar lo que Dios odia. Arrepiéntete y deja de amar lo que Dios odia. ¿Qué es lo que Dios odia? Pues todo lo que no va de acuerdo con su santidad, su justicia, su amor. Y en la Biblia nos da una ilustración de lo que es todo lo opuesto a Dios, y le llama el mundo. No se refiere al mundo físico, se refiere a las actitudes, pecados, ideas del mundo que están en contra de lo que Dios es. Y entonces nos dice que no amemos al mundo, que nos separemos del mundo, no en el sentido de que no le hables a tu vecino, sino en el sentido de que no hagas lo mismo que hace tu vecino. Y dice aquí que es imposible que tú ames al mundo, o sea, que ames a todo lo que ignora o se opone a Dios, y al mismo tiempo quieras ser amigo de Dios. No se puede. Es imposible. O eres amigo del mundo o eres amigo de Dios. No se pueden las dos cosas. La Biblia dice no se puede servir a dos señores también. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra: oh gente adúltera. Bueno, adúltera aquí no está hablando del adulterio matrimonial, está hablando del adulterio espiritual. Y el adulterio espiritual es cuando tú le das a cualquier persona, cosa, idea, filosofía, a cualquier cosa, todo o parte de lo que le corresponde a Dios. Por ejemplo, Dios estableció, diseñó, por amor para ti, un sistema maravilloso de prosperidad financiera que se llama el diezmo y la ofrenda. Tú no lo crees a lo mejor, y entonces no tienes la prosperidad de Dios. Pero cada parte de ese diezmo y ofrenda que tú no depositas aquí, lo depositas en algún lado. A lo mejor en Netflix, o en el celular, o en, no sé, ropa. Ese es tu Dios falso, porque le estás robando a Dios lo que le corresponde a Dios. Si tú no vienes aquí el domingo a la reunión y te vas al cine a comer, a ver a los compadres, a donde sea, pues ese es tu Dios falso, porque le estás robando lo que le corresponde a Dios. Y cada cosa que le corresponda a Dios, en total o en parte,
constituye que tú estás rindiéndole culto al Dios falso, que tú le estás teniendo amistad con el mundo. Dice la palabra, Santiago 4:4, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Cuántos consejos dije que iba a dar? Entonces el segundo consejo es: arrepiéntate y deja de amar lo que Dios odia, las cosas malas, las cosas que te apartan de Él. Tercer consejo: comienza a odiar lo que Dios odia. ¿Qué es lo que Dios odia? El pecado. Y mira, cuando tú empiezas a odiar el pecado, cuando tú empiezas a apartarlo, a rechazarlo, a separarlo, automáticamente te estás alejando de Él. Automáticamente. Y automáticamente estás dejando de hacerlo. Te conviene muchísimo odiar lo que Dios odia, apartarte. Yo sé que hay cosas que nos gustan y nos gustan mucho, ¿no? Y pues no todo es malo, obviamente, ¿no? Pero si te gusta algo malo, pues apártate de lo que te puede hacer caer, ¿no? Yo le recomiendo, por ejemplo, a una persona que tiene algún problema con el alcohol, le digo, pues el primer paso que tienes que dar es: no tengas alcohol en tu casa y no vayas a la cantina, digo. O sea, empieza a odiar lo que Dios odia, ¿no? Y no estoy diciendo, no quiero condenar que alguien se pueda tomar una copa de vino o algo, ¿no? Pero mi tío Febronio le dijo a mi tía Incunda: mira, yo ya voy a dejar de tomar. Te prometo que a partir de mañana soy un hombre nuevo. Y al día siguiente llegó ahogado de borracho a su casa. Y mi tía le dijo: pues no, que ya eras un hombre nuevo. Le dijo: sí, pero con la novedad que al hombre nuevo también le gusta el chupe. Entonces, comienza a odiar lo que Dios odia. Comienza a alejarte, a apartarte. Te conviene muchísimo. ¿Sabes por qué te conviene? Porque entonces vas a estar en el mismo canal de Dios. Y cuando estás en el mismo canal de Dios, Él está contigo. ¿Se acuerdan que les dije que no se podía ser amigo de Dios y del mundo? Pero cuando tú te alineas a odiar lo que Dios odia, Él está contigo. Y entonces te conviene muchísimo, porque va a estar contigo todos los días de tu vida. Dice Salmo 23:6: la bondad y el amor de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Dale un aplauso al Señor. Quiero hacer dos invitaciones. Primera invitación: si tú vienes hoy por primera vez, necesitas saber que el poder para apartarnos, para ser perdonados y para poder apartarnos, viene de Dios. Él nos ama tanto que dio a su único Hijo, Jesús, para que pagara por nosotros. Entonces nosotros podemos aprovechar ese sacrificio para ser perdonados, limpiados y tener la oportunidad de tener una vida nueva. Pero lo más importante, de tener la eternidad, la salvación del castigo eterno. Si tú quieres recibir esto, es gratuito. Dile: Señor Jesús, hoy creo en ti como mi Dios y mi Salvador. Hoy creo en ti. Yo creo. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Si tú hiciste esta declaración, o si tú vienes hoy por primera
segunda vez. Acá tenemos algo que le llamamos el cuartito, la sección de bienvenida. Te invitamos a pasar ahorita unos minutos, unos minutos. Queremos darte un cafecito, unas galletitas, pero un regalito, pero sobre todo saludarte y conocerte. Y para ti que estás aquí en la parte del reino y quieres verdaderamente impactar este mundo, impactar tu vida, ponte de pie y vamos a repasar estos 3 consejos, y tú con tus palabras puedes decirle: Señor, yo quiero hacer quiero seguir ese consejo o no. It's up to you. Primer consejo: arrepiéntete y deja de odiar a cualquier otra persona. Si tú lo quieres hacer ahorita, perdona a quien tú te acuerdes que odias, que no soportas, que no tragas. No importa lo que te haya hecho. La justicia no te corresponde a ti, le corresponde a Dios, y Él va a hacer justicia, seguro. La venganza no te toca a ti, le corresponde a Dios. Él va a tomar todo asunto en sus manos a su tiempo. Entonces, si tú odias a cualquier otra persona en este momento, suéltala, perdónala y dile: Señor, ya la perdoné, Señor. No lo siento, no me gusta, pero ya la perdoné. El segundo consejo es: arrepiéntete y deja de amar lo que Dios odia. Yo no sé qué ames tú de las cosas que Dios odia, de todo lo que te dije, pues en general, de todo lo que se opone a su santidad. No sé qué es lo que tú ames, pero tú tienes que tomar la decisión de arrepentirte y decir: sí, Señor, yo amo esto todavía, pero hoy me arrepiento y quiero dejarlo. Quiero dejar de amar eso que a ti no te gusta, Señor. Díselo tú, en tus palabras, díselo. Y el tercer consejo es: comienza a odiar lo que Dios odia. Comienza a odiar el pecado, especialmente lo que te rodea, lo que tú sabes que está afectando a tu familia, a tu casa, a tu ciudad, a tu nación, y cambiar. Hay gente que dice: es que no tiene nada de malo el aborto. El aborto es una aberración de lo peor, es un asesinato con todas las agravantes de la ley. Premeditación, alevosía y ventaja en contra de un ser humano 100% con el ADN humano, indefenso. No puedes estar a favor, no puedes estar indiferente, tienes que estar indignado y en contra. Y como eso hay muchas cosas. Odiar lo que Dios odia. Odiar el pecado, especialmente te digo el que te rodea, el que te afecta a ti, a tu casa, a tu familia, a tu nación. Entonces, si tú quieres hacerlo, dile al Señor: Señor, voy a rechazar, voy a apartar de todo lo que tú odias, de todo el mal. Díselo. Y si tú seguiste estos 3 consejos, vamos a orar para que el Espíritu Santo es el único que nos puede dar el poder para lograrlo. Espíritu Santo, desciende sobre cada uno, Señor, y que tu poder esté en cada uno de nosotros para llevar a cabo las decisiones que hoy tomamos, Señor, de acuerdo a tu palabra. Desciende sobre cada uno, Señor, y que cada uno pueda ser un factor de cambio, pueda ser luz en este tiempo de oscuridad. Bendigo esta congregación, Señor. Cuídala, prospérala, Señor, apártala de todo mal, en el nombre de Jesús.